Hola, ¿cómo estás? ¿Qué conocimiento bíblico tenés del santuario en la Biblia? ¿Qué conoces acerca de lo que dice el santuario? ¿Qué te enseña el santuario para tu experiencia personal y religiosa para con Dios hoy? Bueno, ¿cómo estás? Soy el pastor Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día para todos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender el santuario en el día de hoy. Padre Santo, gracias porque tú desde el santuario nos hablas, nos cuidas, nos proteges. Y gracias porque tú también nos escuchas. Te pedimos que ahora nos acompañes en la lectura de la lección de este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando ya jueves 8 de febrero la lección número 6 titulada Me levantaré, cuyo título tiene que ver con este versículo de memoria, ¿no? Para memorizar de Salmos 12:5. Por la opresión del débil y por el gemido de los que son menesterosos, ahora dice el Señor, me levantaré y salvaré a aquellos que suspiran. Dios entonces en esta lección nos está mostrando especialmente cómo tratar, cómo Él trata la injusticia que se produce en este mundo, ¿verdad? Pero el día jueves habla acerca de este juicio del Señor desde un lugar especial. ¿Cuál es ese lugar, Viviana? El juicio del Señor y el santuario. Vamos a leer Salmo 96 desde el 6 al 10, otros versículos más, otros capítulos más, y la pregunta es, ¿dónde tiene lugar el juicio de Dios y qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros? ¿Y cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que tratará Dios al mal? Alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario. Tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debido a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. Capítulo 99 del 1 al 4. Capítulo 99 dice así, Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible. Él es santo. La gloria del rey es amar la justicia. Tú confirmas la rectitud. Tú ejerces en Jacob la justicia y el derecho. Muy bien, vamos con el Salmo 132, que lo vamos a leer en dos etapas, del 7 al 9 y del 13 al 18. La pregunta es, ¿dónde tiene lugar el juicio de Dios y qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros? ¿Cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que Dios tratará al mal? Entraremos en tu tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por morada suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retornar el poder de David. He dispuesto lámparas para mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, pero sobre él florecerá su corona. El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción sobre el problema del mal. Lo vimos la semana pasada en el Salmo 73.
El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indicaban el juicio del Urim y el pectoral del juicio del sumo sacerdote. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario, listo para juzgar el mundo por su pecado y su maldad. En el santuario se revelaba el plan de salvación. En el paganismo, el pecado se extendía principalmente como una mancha física que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En contraste, la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. Por consiguiente, el santuario es el lugar del perdón del pecado y de la restauración de la justicia, como indican el propiciatorio del trono de Dios y los sacrificios de justicia. Sin embargo, el Dios perdonador se venga de las malas acciones de los impenitentes. Las implicaciones prácticas de que el santuario sea el lugar del juicio divino se manifiestan en la conciencia constante de la santidad de Dios y en las exigencias de una vida recta conforme a los requisitos del pacto de Dios. El juicio del Señor desde Sión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. El santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de expiación. Asimismo, los salmos refuerzan la certeza de la inminente llegada del juez divino, a saber, Jesucristo en el santuario celestial. Lee Romanos 8:34. ¿Cómo nos muestra este versículo que lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial es una buena noticia para su pueblo? Muy bien, el día de hoy nos enseña entonces que debemos conocer y estudiar los asuntos del santuario, porque si bien el santuario nos revela que de allí Dios va a hacer juicio y va a venir de aquel lugar, también nos revela el plan de salvación y nos revela que en el santuario es el lugar donde Dios perdona al pecador. Por lo tanto, tú y yo tenemos mucho que ver con el santuario, con nuestra relación con Cristo diariamente y el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, qué necesario es saber del santuario, porque estos salmos refieren elementos del santuario. Se refieren allí del arca, se refieren del sacerdote, cosas que se hacían en el santuario terrenal. Por eso yo te preguntaba al principio de esta lección, ¿qué conoces del santuario? Bueno, si quisieras conocer más del santuario, comunicate con nosotros, porque hay cursos relacionados con el santuario y te podemos ayudar a entender más ese lugar tan importante para Dios y para los hijos de Dios. Muy bien, en el Revivados por su palabra, hoy leemos Jeremías 11. Jeremías capítulo 11 comienza hablando el Señor, ¿no? Que fue a hablar con Jeremías y le dijo que fuera de su parte, ¿no? E instara a su pueblo a volver a Él, instar a su pueblo para seguirlo, para cumplir sus mandamientos, pero este pueblo rebelde dice que no creyeron ni inclinaron su oído, dice el versículo 8. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y ellos no lo cumplieron. Eh, Después el Señor se expresa en el versículo 15 acerca de un hecho hipócrita que hacía Judá, ¿no? Lo expresa en una forma de pregunta. Dice así, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? Los versículos anteriores hablaban acerca de que decías, el Señor, mejor no clamen a mí, porque yo no los voy a oír, porque
lo que el pueblo de Judá hacía, clamaba o se quejaba ante el Señor, pero en realidad lo que ellos querían era escapar de las consecuencias de sus actos y de todo lo anterior. No tenían un arrepentimiento genuino. Iban al santuario, se acercaban al Señor, hacían sacrificios, pero lo hacían con la intención de buscar el favor de Dios, no de querer cambiar su corazón y de hacer las cosas bien, ¿no? Él les dice que los sacrificios que ellos hacen no pueden evitarles el castigo y de una necesidad de ser sinceros con el Señor. Muy bien. Entonces, este capítulo, ¿no es cierto?, de Jeremías, capítulo 11, es Dios insistiendo nuevamente a que tengamos una mejor relación con Él, una relación transparente. Te invito a orar para que el Señor cumpla estos propósitos en nuestras vidas. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres un Dios que siempre está interesado en nuestra salvación, en nuestro bienestar. Por eso esta mañana queremos entregarte nuestras vidas y pedirte y reconocerte como nuestro benefactor, Señor, y que te necesitamos cada día más. Gracias por el plan de salvación que has planificado en ese santuario que tienes. Ayúdanos a entender el santuario terrenal para poder entender lo que tú haces, harás y vendrás desde allí del santuario celestial. Bendice a nuestros amigos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, mañana estaremos encontrándonos nuevamente, Dios mediante. Bendiciones. Buena jornada.